Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Hoy vamos a hablar de un tema poderosísimo porque el poder que tenemos nosotros y que no nos hemos dado cuenta está en las palabras. Entonces voy a compartirles la pantalla para que empecemos a hablar sobre este tema maravilloso. Quiero que participen, quiero que pregunten, quiero que conozcan muy bien sobre esto porque realmente es magia. Esto es todo lo que tú puedes lograr hacer y todo lo que también estás haciendo en tu vida y en la vida no solamente tuya, sino en la vida de cada una de las personas que está alrededor tuyo. Es impresionante el poder que nosotros tenemos con las palabras, pero no lo sabemos manejar. Y por eso es que la programación neurolingüística, que es precisamente programar tu mente, pues en eso hemos venido viviendo toda la vida. Nos han programado la mente de una manera que no vamos a hablar que sea buena o mala, es la manera como fuimos educados, es la manera como logramos sobrevivir a una serie de eventos a través de toda la historia. Y esos eventos muchas veces duelen, muchas veces se sienten profundamente. Y lo arranco con una explicación importante de saber cómo funciona. O sea, las palabras tú ves una acción, esa acción entra en ti, la tomas como una emoción. Esa emoción que genera en ti, la transformas en ideas y esas ideas las transformas en palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene mucho dolor en su corazón? ¿Qué pasa cuando te hieren? ¿Qué pasa cuando te tratan mal? ¿Qué pasa cuando nos dicen cosas como eres horrible, estás gorda, porque estás tan vieja, porque estás ajada, es que porque no te has casado, ¿sí? O cosas tan hirientes que ya se nos está volviendo común, se nos está volviendo normal hablar con groserías, se nos está volviendo a hablar mal en un país o en Latinoamérica donde vivimos tanta violencia y esa violencia se nos está volviendo normal y se nos está volviendo tan normal que no sabemos y no entendemos que es una herramienta absolutamente poderosa que te puede potencializar, que puedes crear o que puedes destruir, porque tú también tienes la potestad de destruir. Entonces, este llamado para que podamos abrir el corazón, podemos abrir la mente para poder saber y entender qué es lo que estamos diciendo. No vamos a hablar ni vamos a culparnos ni darnos golpes de pecho de todo lo que hicimos o hemos hecho. Sencillamente son herramientas para que nos quede para la vida. Con las palabras, ¿qué generas vínculos? ¿Por qué generas vínculos? Pues porque es en la conexión que tú tienes con las otras personas. Nosotros somos una unidad, somos una luz completa y somos un pedacito de esa luz que tenemos en cada uno de nosotros. Entonces lo que yo te digo a ti te va a afectar, para bien o para mal. Ya otra cosa muy diferente es si yo acepto esa herida o no, pero ese es otro tema. Lo importante aquí es qué es lo que te estás diciendo, cómo te estás hablando. ¿A ustedes no les ha pasado que muchas veces dicen, no, mucha bruta lo que hice? O venga, es que yo soy una tonta. Esas palabras que te estás generando tienen un impacto emocional tan fuerte y tan impactante que puede cambiar tu vida y no te das cuenta. Entonces, como son los resultados de nuestros pensamientos, ¿qué pasa cuando una persona tiene dolor? ¿Qué pasa cuando una persona fue abusada? ¿Qué pasa cuando una persona fue herida? Pues tiene un concepto de ese dolor, de ese amor a través del dolor. Tiene un concepto donde la emoción y su vida no la dejan respirar. Por eso yo digo que nosotros tenemos una edad mental de 13 años, porque todo lo que vivimos hasta los 13 años y todo lo que sentimos hasta los 13 años lo estamos tratando de solucionar a los 40 o a los 50 o a los 60 años. Solucionando qué, lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo, es que me hicieron bullying en el colegio, es que me dijeron que yo no era capaz de salir a dar una conferencia porque me dijeron tonta. Y nunca las personas son capaces de hacerlo porque sienten que tienen un impedimento. Y el día de hoy vamos a entender cuál es ese impedimento. Ese impedimento que tiene gran impacto es a través de las palabras. O sea que se van a ir con una
idea muy diferente de ahora en adelante de todo lo que vas a decir y todo lo que le dices a los demás y sobre todo lo que te dices a ti mismo va a tener un gran impacto. Y sobre todo, algo importante, recuerden, y hemos aprendido aquí en varias conferencias, que nosotros somos un 95% inconsciente y somos un solo 5% consciente. Eso significa que todo lo que yo vivo se siente, o no me van a decir que ven al churro al que les encanta, a las niñas o a los señores, una niña linda, y me van a decir, ay, no, me emociono tanto que el dedo gordo del pie se me vibra. No, la emoción que genera el ver una persona que te gusta, te genera una emoción en la barriga. Y esa emoción en la barriga te genera una sensación, y esa sensación te generan unas palabras a las que comunicas, con las que te expresas. Y pasa lo mismo con la vida, es que la vida se vibra, todo lo vibramos, todo lo sentimos, todo lo percibimos. Y como lo percibimos, pues así mismo lo dejamos metido en nuestro cuerpo o lo soltamos. ¿Y cómo lo soltamos? Por ejemplo, cuando las creencias que hemos venido teniendo del sistema familiar, los conceptos, es que las mujeres no le pueden decir a un hombre que se case. Las mujeres no pueden declarársele a un hombre porque eso no se hace, eso solamente es para los hombres. Entonces, las mujeres crecimos con una idea de esperar a que me den, me reciban, me atiendan, me proporcionen, y nosotras muchas veces no somos las que damos el primer paso. Pero no damos el primer paso no porque seamos capaces, sino porque tenemos una creencia inconsciente limitante en donde creemos que las mujeres no hacen eso. Entonces yo quiero darle gusto a mi familia y quiero darle gusto a la sociedad porque las mujeres no hacen eso. ¿Y eso qué me genera? Me genera frustración, me genera una emoción de resentimiento, o esas mujeres feministas, por ejemplo, que son de extrema, donde quieren ser iguales a los hombres, también son personas que están muy enfrentadas y condicionadas mentalmente. Entonces, si tú no conectas con las personas, por ejemplo, cuando yo no conecto con alguien, cuando yo salgo al frente y nadie me quiere, como un hongo, pues que nadie me quiere, que todos me odian, cuando no conecto con las personas, es porque yo me estoy aferrando al 5% que es la razón, a ese 5% consciente, y estoy aferrándome a esa conciencia de manera terca en querer hacer las cosas, pero no permitiendo vivirlas y sentirlas. Porque y a ustedes les pasa, quiero que me digan también si les pasa, que cuando hablan y cuando se desahogan, pues se liberan y se expresan. Es porque ese es el medio que tenemos para liberarnos, para desahogarnos, pero también es el medio que tenemos para empoderarnos. Porque el poder, señores, está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Depende de cómo lo quieras tomar. Si lo quieres tomar desde el amor o si lo quieres tomar desde el dolor. Porque cada herramienta que tienes, que das y que dices, es una herramienta ya sea para destruir o ya sea para construir y para crear. Y les contaba también que somos unidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad. Como somos un pedacito de uno, de ese todo, y tenemos un mundo dual en donde hay equilibrio, la vida misma se equilibra. ¿Y se equilibra a través de quién? A través de las otras personas. Todo lo que no me gusta de ti lo tengo en mí. Todo lo que tú tienes ahí, todo lo que es tu vida es un reflejo de la mía. Y toda la comunicación que se genera entre las dos partes puede ser o constructiva o destructiva. Vamos a ver también otros ejemplos de estas palabras, porque aquí estamos en toda la expresión, en todo su esplendor. Recuerden que antes era a punta de maquinita de escribir, antes era a punta de cartas, a punta de telegramas, pero ahora las palabras tienen un poder impresionante y a la mano, y está tan cerquita que no lo vemos. Y ese es uno de los tips que vamos a tomar hoy. Vamos a tomar todo, vamos a tomar esas ideas, vamos a saber desde dónde estamos nosotros adquiriendo los conocimientos, desde dónde estamos nosotros enfocando nuestra vida y nuestra percepción de la vida para poder dar a sí mismo a los demás. ¿Y qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás haciendo?
¿Estás creando o estás destruyéndote? Y aquí pongo un ejemplo, y es que las mujeres somos auditivas. Y le digo, y lo pongo por este ejemplo, porque a nosotras las mujeres, los hombres y las mujeres somos distintos. A nosotras nos gustan que nos hablen, que nos digan, que nos endulcen el oído, que nos cuenten cosas. Y por eso, cuando nos cuentan cosas, las palabras para nosotras las mujeres son muy importantes, pero muy importantes. Porque puede que digan, hagan, piensen o actúen de la manera como quieran. Pero si dicen cosas bonitas, a las mujeres nos resuena. Porque ese es el tip, esa es la forma como la mujer funciona, porque la mujer recibe, la mujer atrapa sobre todo. No digo que los hombres no, pero es que los hombres son más dadores. Entonces, los hombres son muy dadores y muy salen de sí. Y para poder crear, el hombre da todo de sí y la mujer recibe todo del hombre para poder generar una creación. Y eso genera unidad. Y cuando tú generas unidad, generas esa sinergia y esa creatividad que te crea, que creas o que destruyes en tu vida. Por eso, cuando las mujeres que nos gusta que nos hablen, que nos digan cosas bonitas, que nos endulcen el oído, es por eso, es porque nosotras somos las receptoras y los hombres son los dadores. Y cuando tú unes esto, creas sinergia. Y esa sinergia te va a dar la capacidad de construir. Y cuando tú dices las palabras correctas, en el momento correcto, es porque estás en sincronía con el universo y estás en sincronía con tu vida. Estás en sincronía con tu ser. Porque tú dices lo que sientes. Tú no te vas a acordar del diccionario completo de las palabras lindas que le vas a decir a alguien. Tú sencillamente te dejas llevar y le empiezas a decir cosas bonitas. Y decir cosas bonitas te genera un gancho, te genera un vínculo. Y ese vínculo genera una emoción. Y esa emoción genera un pensamiento. Y ese pensamiento va a generar una palabra, que va a ser el resultado de lo que tú eres. Entonces ya no ya es, dime, con lo que dices, yo ya sé qué tipo de persona eres. ¿Con qué tipo de personas te relacionas? Tú realmente creas, construyes, transformas. Tú tienes esa capacidad. La capacidad está en la palabra, porque la palabra mata o la palabra fortifica. Con la palabra transformas. Con la palabra edificas. Mira esa edificación de Angelita. O sea, créeme que yo me siento empoderadísima. O sea, yo digo y todo, no, lo máximo que vienen aquí a decirme cosas lindas. Eso edifica, eso fortifica, eso hace que yo entienda que cada uno de ustedes son importantes para nosotros. Para mí es importante la presencia de cada uno de ustedes. Para mí es muy importante el conocimiento que estoy transmitiendo. Para mí es muy importante dejarles una huella en el corazón y darles un entendimiento de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionamos nosotros, porque nosotros funcionamos en todo su conjunto. Y el cerebro es tan mágico y tan impresionante que cuando no entiende algo, él mismo lo completa, lo autocompleta, se va a ese backup y empieza a buscar cuál es la información que yo tenía guardada en la mente de esa definición de palabra, la trae a colación y la maneja. Y por eso a veces es que, ay, dije una brutalidad, me emborraché y entonces dije cosas que no debía, o hice cosas que no debía. ¿Por qué? Porque es que eso está en tu backup, está en tu cerebro, está en tu mente inconsciente. Y tú no la puedes manejar. ¿Y qué pasaría si tú pudieras manejar eso? ¿Ustedes qué creen que podría pasar si ustedes pudieran controlarlo? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Cuéntenme aquí. Ay, se los adelanté, pero esto es la liberación. Liberación total. ¿Liberación total de qué? Liberación total de todo nuestro ser. ¿Por qué liberación, señores? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos como ese canal en donde transmitimos. Nosotros fluimos, la vida se vibra, la vida se siente. Entonces, cuando yo respiro, por ejemplo, y el aire es absolutamente necesario para mi vida, pero si yo lo retengo, me ahogo. Entonces yo respiro, lo lleno mis pulmones, lleno mi diafragma, pero también lo debo soltar. Eso significa que voy a fluir.
tomo aire, lo retengo un momento y lo suelto. ¿Qué pasa con el sistema digestivo? Fluye. ¿Qué pasa con el sistema, la circulación? Fluye. ¿Qué pasa con el agua? Fluye. Todo fluye. Y nosotros, a través de las palabras, de las creencias limitantes, de las deudas emocionales, lo que estamos haciendo es reteniendo eso. Ay, eso tan lindo que me dices, yo lo quiero tener acá para toda la vida, yo lo quiero guardar y lo tengo acá, sea bueno o sea malo. Y por eso es que las mujeres muchas veces damos lora. Entonces, es que me dijo, es que se acuerda que a los 3 años usted me dijo, es que me hizo, porque esa emoción está acá atorada, en algún punto del cuerpo. Y al estar atorada esa emoción, sencillamente generamos enfermedades, creamos malos hábitos, creamos desvalorización y creamos unas condiciones que no son liberadoras. Por eso, el saber, el conocer y el darte cuenta de toda esta serie de temas, de dónde viene, de cómo funciona, va a generar liberación. Liberación en todo su esplendor. Liberación es para que te permitas fluir, para que te permitas ser, para que permitas hablar y expresarte como tú quieres. Permitirte expresar significa que tú eres un ser humano. O sea, tú no tienes por qué retenerte la ira, la rabia. Si eso nos pasa, a todos nos pasa. La diferencia es qué vas a hacer tú con eso. Entonces yo tomo esa rabia, esa ira, la digiero, digo yo, la permito sentir, pero de ahí para adelante yo digo, no, esa rabia no me sirve, yo la voy a soltar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy fluyendo, y estoy fluyendo con libertad. Entonces, si esas palabras que tienen acá y me resuenan en mi mente y me duele, es porque tengo que reparar una herida de eso que me estás diciendo. Ah, es que me dijiste gorda y yo me sentí ofendida. Algo pasó en mi niñez o en mi infancia que generó una deuda inconsciente, una creencia limitante también, en donde yo no puedo escuchar la palabra gorda porque si no me voy a frustrar. Espero que me vayan entendiendo y vayan siguiendo este hilo que es supremamente bonito. Porque las palabras, o sea, yo escucho y cuando yo escucho, generan ese estímulo físico. Cuando estás con alguien, que es la mejor parte, o sea, cuando estás con alguien, tú te dicen cosas bonitas, a ti hasta se te eriza todo, pero hay una cosa en particular y quiero traer a colación también. Quiero contarles que las personas o las mujeres o las personas que son violadas o abusadas sexualmente, el dolor que les genera a ellos, el verdadero dolor, no es solamente el daño físico, sino son las palabras que el violador le dice a esas niñas. Y esto lo conocí y me impactó mucho y por eso quise traérselos a colación. Porque un violador, por ejemplo, que supe de un caso, le dice a una niña, es que esto te pasa por ser linda, es que eso te pasa por ser bonita, es que eso te pasa por usar minifalda. ¿Qué pasa con ese inconsciente de esa niña? Yo soy linda, no me puedo considerar linda, porque si me considero linda me violan, porque si me considero linda me humillan, porque si me considero linda me maltratan. Y por eso empiezan los sentimientos de abandono, de humillación, de desvalorización, no por lo que hicieron solamente, sino por lo que escucharon. Y esto impacta la estructura del cerebro, porque se crean canales neuronales de dolor o canales neuronales de perdón, de sanación. Y por esto es que el conocer cómo funcionamos, cómo funcionan las palabras y el impacto que genera en nosotros, te va a ayudar a liberarte. Porque el primer paso de la sanación es la aceptación. Dígame nosotros que tuvimos una generación de chancleta. Cuando mi papá me decía, no, yo no sé qué hacer con esta muchachita o este muchachito me tiene enloquecido, enloquecida. O cuando me decían en el colegio, no, es que usted no es capaz, es que usted no sirve, es que de malas. No, ¿a quién no le dijeron eso? Cuando mi mamá me decía, no, es que yo no se la soporto. O cuando me decían que mis ideas no sirven, que por más cosas que tú digas, tus ideas, no, tus ideas no sirven. Esas emociones nos dan salud o esas emociones nos dan enfermedad. ¿Y qué pasa?
que las palabras, señores, no se las lleva el viento. A nosotros nos enseñaron que las palabras se las llevaba el viento, y las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan acá, se quedan en el corazón, se quedan en la mente, hasta que tú tomes la decisión de hacer algo con esas palabras. ¿Y cuál es la decisión? Saber qué vas a hacer con ellos, porque esas palabras te generan carácter, te generan destino. Mamá y papá son los pilares de nuestra vida, los pilares energéticos, emocionales de nuestra vida. Entonces, mamá, ¿qué me proporciona? Mamá me proporciona el amor incondicional, me proporciona mi autoestima, me proporciona mi carácter también, me proporciona todos esos recursos y esas herramientas que yo necesito para poder hacer ¿qué? Todo, pues trabajar, tener una relación de pareja, tener una familia, tener todo lo que yo necesito tener. Eso me lo proporciona papá y mamá. ¿Qué me proporciona papá? Papá me proporciona fuerza, me proporciona valentía, me proporciona el amor condicionado en los límites y me forma mi carácter. Entonces, si yo tengo esa deficiencia de papá y de mamá, si yo tengo una información desde papá y mamá que está siendo conflictiva en mi corazón, fue porque esas palabras que ellos me dijeron, donde ellos eran lo más y son lo más importante de nuestra vida, pues nos va a generar una emoción, y esa emoción nos va a crear un destino. ¿Y el destino cuál es? Pues si estás enfermo del hígado, pues seguramente vas a tener una serie de emociones reprimidas en donde tienes miedo a la carencia, a que te falte, a la manutención. Y ese miedo, ¿por qué lo generas? Porque no confías en la vida, porque no crees en la vida, porque no confías en que tú eres capaz, en que se te va a proporcionar, porque te enseñaron y nos enseñaron que la vida se gana, y la vida no se gana. Ya te ganaste la vida, ya estás aquí en la tierra, ya te ganaste la vida. Espero que me lleven el hilo. Esta frase impactante, señores, o sea, esta frase impactante que es, si te portas bien, tendrás ese juguetico. Cuando tú le dices eso a un hijo, ¿cuál es la información inconsciente que le estás dando a él? Le estás generando una deuda emocional. ¿Por qué? Porque es que si yo me comporto como tú quieres que yo me comporte, entonces voy a obtener lo que yo quiero. Eso significa que estoy comprando. Tengo que comprar ese amor, tengo que comprar esa sensación. Y eso se vuelve un chantaje emocional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se me vuelve? Se me vuelve que yo siempre tengo que dar algo a cambio de lo que me dan. Yo siempre tengo que recibir un premio a cambio de lo que pasa con mi vida. Entonces, si trabajas duro, entonces te voy a dar esto. Si te pones el tapabocas, entonces va a pasar esto. Si haces esto, te ganas esto. ¿Qué pasa con eso? Que estamos adoctrinados. Adoctrinados con las palabras inconscientes en donde no creemos que esas palabras tengan un impacto emocional en el inconsciente. Entonces, ¿qué va a pasar con un niño? El niño de este ejemplo. Va a pasar que no va a ser una persona a la que le van a dar un regalo y se va a sentir con una deuda. No es capaz de decir gracias, lo recibo con cariño. Va a sentir que tiene que pagar, que tienes que devolver el regalo. Va a sentir que tiene que pagarle a sus papás por el hecho de haber nacido. Va a sentir que tiene que devolver los favores. Y eso significa que no tienes la capacidad para poder fluir en la vida de la manera como debes fluir, como te conectes con esa energía vibratoria de la ley del universo, que es el dar y recibir. Porque si estás en este mundo y en este plano, es porque ya te ganaste, porque ya te lo mereciste, porque ya estás aquí. Acá vamos a asociar algunos ejemplos y ustedes me dirán más ejemplos si tienen por ahí. No es que estamos pasando trabajos, estamos pasando trabajos. ¿Cuál es la información inconsciente de estamos pasando trabajos en esta pandemia? Que la escasez está en nuestra vida, que el trabajo es un sacrificio, que el trabajo es aburrido, que no puedes hacer lo que amas, que no puedes hacer lo que te apasiona, que no tienes esa capacidad de lograrlo por ti mismo, sino que te toca hacer un sacrificio de vida.
que cuando te pensiones entonces sí vas a poder lograrlo. Estamos en un error. Estamos en un error porque el lenguaje que estamos utilizando en este momento está erróneo, porque no estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo. Cuando una persona, un hombre, una mujer dice, no, yo estoy solo, yo me siento solo, me siento sola, estamos diciéndolo muy mal, más bien yo estoy disponible para recibir una persona, una pareja, para recibir ese amor, estoy disponible, estoy abierta, estoy dispuesta. Cuando me digo, no, es que qué mediocridad esta la mía, que yo lo que estoy haciendo, no te digas eso, estoy aprendiendo de estas oportunidades, estoy conociendo, estoy generando, estoy cambiando, estoy transformando. Cuando nos dicen de chiquitos, ¿cuándo vas a hacer las cosas como te las digo? ¿Quién cree que cuál sería este impacto? De cuándo vas a hacer las cosas como yo te las digo, sobre todo a los niños. Eso es lo que nos dijeron a nosotros de chiquitos. Eso significa que las cosas como tú las haces no valen. Eso significa que tú no eres, no tienes derecho a ser. Porque lo único que tienes que hacer es hacerme caso, es hacer lo que yo digo. O no corras que te vas a caer. Si ves, te caíste, yo te lo dije. Pues si ya le estabas programando la mente para que se cayera, pues cómo no se va a caer, obvio que se va a caer. Ah, es que si te pintan los ojos y si te maquillas, entonces se te van a caer y te vas a volver fea. Ay, que es que estás gorda. No, qué milagro que te estés portando bien. Esa sí es olímpica. Qué milagro que te estés comportando bien. Qué milagro que abriste la cámara. Qué milagro que hiciste algo. Esas son palabras que deben cambiar, deben generar una conciencia en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, de las 254 personas que estamos hoy aquí, cada uno de nosotros tiene familia, tiene hijos, tiene muchas personas a las que les pueden tocar esta información. ¿Cómo estás tratándote a ti? ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Qué sociedad estás creando? ¿Qué es lo que estás armando en tu mente y en tu corazón para generar? Y si tú no eres parte de ese cambio, entonces ¿quién? ¿El gobierno? ¿O afuera? Estamos equivocados, el cambio empieza por nosotros. Todo empieza por nosotros. Y nosotros tenemos y debemos ser parte del cambio. Tiene que empezar en alguna parte. ¿Y dónde va a empezar? Pues en nosotros. Porque nosotros estamos exponiendo esa realidad, estamos transmutando, estamos viendo esa realidad, esa iluminación, esa unidad, nos estamos volviendo en una unidad. Y este es uno de los objetivos que nosotros tenemos aquí en la Top Masterclass. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos enfocar nuestra energía como la estamos enfocando todos nosotros, 254 personas uniéndose para aprender, para crecer, para entender. Y qué pena la serenata de 2 cuadras de aquí, pero nos acompañarán. Somos duales. Somos un mundo dual que está llevando a un camino de unidad. Y eso es supremamente importante. Si yo soy consciente de mi comunicación, si tú eres consciente de cómo te estás tratando a ti, si eres consciente de cómo estás tratando a los demás, en la casa sobre todo, la violencia intrafamiliar por la pandemia, por el encierro, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué lenguaje estás teniendo? Y señores, el lenguaje no solamente las palabras, es el lenguaje físico, el lenguaje no verbal. Nosotros somos inconscientes y tenemos el 95% del manejo de la corporalidad. No es lo mismo cuando yo me acerco, así no te diga nada, solamente con una mirada, solamente con una sonrisa, solamente con acercarme a ti, solamente con un saludo. Yo estoy transmitiendo, estoy creando un lenguaje, te estoy contando una historia, estoy usándola diariamente. Cuando miro a mis hijos con esa cara de muchachito, me está haciendo un daño, ese lenguaje no verbal tiene un impacto emocional tanto más o igual que el lenguaje verbal. Y eso genera una emoción. Y si tú no eres consciente de eso, entonces tenemos que empezar a ser conscientes, tenemos que empezar a pensar y a crear una emoción en las palabras que decimos, pensar en que lo que yo te estoy diciendo, que no sea, que te llegue al corazón, que te cache,
la forma como lo decimos, qué discurso es el que estamos planteando, cuál es tu speech, cuál es tu forma de decir las cosas. Esto, discursos que nos repetimos y las palabras que los decimos y la forma como lo decimos es lo que hace que mi vida sea o no sea transformadora, que crezca, que sea creadora. Entonces dime, ¿qué palabra te dices? ¿Cuál es esa palabra que te trauma en el inconsciente? Lo que te estás diciendo, por ejemplo, en el poder de las palabras, en el cómo funciona el cerebro, cómo capta el cerebro las palabras. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Cuando tú le dices a alguien, no critiques, la información que le estás dando a tu cerebro es, critica, porque la mente no entiende el no. El lenguaje del cerebro es a través de imágenes y de vibraciones. Y si yo estoy hablando en una vibración de crítica, el cerebro no me va a entender que estoy diciendo que no. Me lo está haciendo, me lo está afirmando. Significa que cuando tú dices no critiques, seguramente te están criticando más. Y por eso es el famoso dicho que decimos en Colombia, el que no quiere caldo le dan 2 tazas. Porque el no entra dentro de la capacidad mental del cerebro. O cuando uno dice, no comas esa torta y estás a dieta, ¿qué pienso yo? Porque ese sí es un ejemplo mío, cuando yo, no te comas una torta, yo digo, no, la torta de chocolate con café, de chocolate derretido con café calientica, o sea, lo primero que piensa mi cerebro es, yo tengo ganas de comerme una tortita de chocolate con café, o sea, olímpico. O no, tranquilo, no te preocupes, yo no quiero venderte nada, no te quiero vender nada. Cámbialo, por ejemplo, y soluciónalo, por ejemplo, con quiero asesorarte y darte la mejor manera posible. Quiero asesorarte de la mejor manera posible. ¿Eso qué hace? Que tú conectes con la persona y no les digas palabras que no lo van a entender, sino que te conectes con esa vibración de lo que quieren las personas en cuanto a la emoción se trata. Entonces, lo que dices, el problema, tengo problemas, esto es un problema, y lo dices, pero ¿dónde lo sientes? Cuando tú dices eso, ¿lo sientes? ¿Qué? Sientes un dolor de estómago. Un famoso, en Colombia le decimos culillo. ¿Por qué? Porque en el control de esfínteres se genera el territorio. Cuando yo siento que tengo un problema, que estoy perdiendo mi territorio, me da dolor de estómago. ¿Por qué? Porque siento que lo estoy perdiendo. Entonces me da culillo, como lo que dicen en Colombia, que es un mal dicho. El trabajo, los lunes, me da ¿qué? Dolor de cabeza. O cuando digo, bueno, ese ya te lo conté, pero cuando me da ese dolor de cabeza, cuando me da esa sensación, cuando le dices a tus hijos, estás estudiando mucho, pero necesito mejor nota, el niño trabaja, estudia, y para ti nunca va a ser suficiente. La sensación que le dejas a tus hijos es que no eres suficiente. Y eso es impresionante, porque tú que le estás enviando a tus hijos, les estás enviando una sensación de no ser lo que quieres que sea, de no ser suficiente, que suficiente es un valor, ¿ok? Puedes decirle a tus hijos, por ejemplo, estás estudiando mucho, valoro tu esfuerzo, tienes la capacidad de estudiar otros temas adicionales. ¿Sí se dan cuenta cómo podemos cambiar las frases? Cuando dices, no puedo, ya no hay, le cierras en los planes de acción al cerebro, es como si ya me morí. Cuando dices que lo vas a intentar, que vas a luchar, que vas a hacer lo posible, el cerebro ya por anticipado está aceptando ese fracaso. ¿Por qué? Hagamos un trabajo también. Hagamos un trabajo de ahora en adelante en sus casas. Hablemos con el lenguaje de las virtudes. El lenguaje de las virtudes es el lenguaje de lo que tú puedes lograr ser, de lo que tú eres capaz. Decirle a los niños que son capaces, decirle a tu esposo o tu esposa que es capaz, que lo puedes hacer, que podemos lograr una mejor comunicación, que podemos lograr una mejor acción en nuestras palabras, en emociones, en nuestros entornos. Y cuando tú cambias
tus relaciones absolutas cambian, porque eres tú el único que tiene el poder de generar los cambios, nadie más. Si tú no tomas la decisión de generar el cambio, si tú no tomas la decisión de decir no más, de decir quiero avanzar de manera diferente, nadie más lo va a hacer por ti. Tú eres el que tiene la solución. ¿Cómo vas a construir palabras? Aquí viene toda la programación neurolingüística. ¿Cómo vas a lograr ubicar esos adverbios que son adjetivos que te producen una sensación ilimitada? Las consecuencias, la conciencia es darse cuenta, el darte cuenta de lo que tú estás haciendo. Manejar un espacio es más allá del tiempo, de la hora, porque la mente no tiene límites, porque la mente no tiene presente, no tiene pasado, no tiene futuro. Tú eres el aquí y el ahora, el que puedes crear, el que puedes desarrollar. Y si tú lo haces, y si empiezas a encajar esa comunicación y ese lenguaje de manera asertiva, vas a poder construir y vas a poder enfocar tu cerebro de manera muchísimo mejor para que puedas lograr tus objetivos. Y uno de los ejemplos es que te digas, ahora me doy cuenta de las ilimitadas expansiones de oportunidades en mi vida. Y anoten esta frase, porque esta frase implica todo el resumen de la expansión de conciencia, de las oportunidades laborales, del crecimiento emocional, del carácter en mí, para que tenga toda la expansión y la transformación de conciencia que puedo lograr en mi vida y en la vida de los demás. Entonces llena tu vida de sentido y busca qué palabras son las que te estás limitando, las que te están limitando hoy, y qué palabras son las que vas a lograr enfocar ahora y para adelante, para que logres tu vida en la manera como tú lo quieras exponer, lo quieras presentar, y para que podamos lograr salir a disfrutar nuestra grandeza como seres humanos y como personas conscientes que soy. Yo soy Sandra Patricia Escobar, soy coach personal y transgeneracional, y gracias por permitirme llegar a tu corazón el día de hoy. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.